Okay, so how was your day today, Gemma? Good. Good. Yes. Okay, excellent. Did you work today? Yes. 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 Okay, excellent. So how's the weather like right now where you live? Very sunny. Can you repeat, please? Sunny. Sunny. Okay, Yes. excellent. Okay, perfect. Do you have any questions before we start? Sure. No. Okay, so let's wait one more minute more for your classmates, and then we start the lesson. Okay? Okay, teacher. Hi, Luis, how are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. How was your day today? Relax. Relax. Yes. Okay, excellent. Okay, so let's start with today's lesson. Vamos a comenzar con la clase de hoy para no perder más minutos. Muy bien. La última clase que estuvimos viendo, pues nos llevamos un par de clases revisando los adjetivos y los adverbios, más que nada el orden de cómo utilizarlos en algunas oraciones. Sobre todo eso, ¿tienen alguna duda o pregunta exacta? No, teacher. Todo bien. No. Ok, muy bien, perfecto. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo. Les voy a compartir mi pantalla y me avisan si cuando la puedan ver, ¿ok? ¿Se puede ver? Yes. Muy bien, vamos a comenzar con este tema que se llama Passive Voice, Past Simple, la voz pasiva en el pasado simple. ¿Han escuchado sobre la voz pasiva antes? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan voz pasiva? ¿Alguna idea? Y es como eh, es como para enfatizar la persona o cosa que no sé que realiza la acción, una acción. Oh, ok, muy bien. Entonces, la palabra que mencionaste y una palabra que mencionaste que es enfatizar. Muy bien, entonces, ¿han visto ese tema antes? ¿O En secundaria. secondary school? Ok, excelente. Yes. Entonces, ¿recuerdan algo de este tema? No. No, muy bien. Vamos a explicárselos de nuevo para que quede más claro, ¿ok? Como mencionó su compañera Gemma, perdón, una palabra muy importante, enfatizar. Enfatizar una acción, ¿ok? Entonces, en inglés, pues tenemos, como se han dado cuenta anteriormente, pues hemos visto varios tiempos gramaticales, el presente simple, el pasado simple, entre otras cosas, ¿no? ¿Recuerdan el presente perfecto? Yes. Yes, muy bien. Entonces, este presente perfecto lo vamos a utilizar en este tema, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Muy bien. Vamos a explicarles esto. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta pequeña descripción, por favor? Passives are for when the door switches place with the receipt of the action. Ok, excelente. Aquí nos dice passives are formed when the door switches places with the receiver of the action. Ok, tenemos dos palabras muy importantes aquí que son doer. ¿Conocemos esta palabra? No, teacher. Ok, doer. Doer es, bueno, y en sí solo esta palabra, do, ¿la conocemos? Yes. Hacer. Hacer, muy bien. Entonces, cuando usualmente le agregamos esta terminación a alguna palabra, pues nos referimos a una persona.
Por ejemplo, si sabemos que esto es hacer, solo do, y cuando le agregamos el ER, doer, en español diríamos hacedor. Hacedor. Sí decimos esta palabra, ¿no? Hacedor. ¿O no es tan común? No. Bueno, más que nada, en pocas palabras, es la persona que hace la acción. El doer, así se le conoce. ¿Ok? Y pues luego tenemos esta palabra, receiver. ¿Qué creen que sea el receiver? Recibir. Recibir. La Pero acción. si tenemos esto, ¿recuerdan que les dije qué significa? Recibido. Ok, la persona que recibe o el objeto que recibe la acción del verbo. ¿Ok? Entonces tenemos dos palabras muy importantes, que es la persona que realiza la acción o la cosa que realiza la acción y el que recibe o la cosa que recibe la acción. ¿Ok? ¿Hasta aquí está todo claro? O sea, door es como persona que realiza la acción. Exacto. En este caso, pues no únicamente puede ser una persona, de hecho puede ser un objeto. Por ejemplo, la máquina realiza el procedimiento. En este caso, la máquina es el doer, porque es un objeto. Pero también podemos decir, María cocina una pizza. Entonces, María es una persona. ¿Me explico? Ok, y receiver es la persona o Ok, cosa que. recibe la acción del verbo. Ah, ok. ¿Ok? Hasta aquí todo claro, ¿no? Yes. Vamos a ponérselo acá para que puedan escribir. Ok, así lo pueden poner en sus apuntes. Y pues también tenemos receiver. Ok, así lo podemos poner en sus apuntes. Doer, a person or thing that does the action. And receiver, a person or thing that receives the action of the verb. Ok, una persona o cosa que realiza la acción y una persona o cosa que recibe la acción del verbo. Ok. Ok, muy bien. ¿Preguntas? No, ok. No. Ok, bueno, aquí está Catalina. Can you hear me, Catalina? ¿O Mariana? ¿Alguien Yes. mandó un mensaje? Ok, entonces es Mariana. Muy bien. Cualquier duda o pregunta, Mariana, lo puedes hacer en el chat de WhatsApp. ¿Ok? Muy bien, Catalina, ¿alguna pregunta? No. Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces, pues, este tema ese es la voz pasiva. La voz pasiva, pues, nos vamos a enfocar en dos cosas. El que hace la acción y el que recibe la acción. Muy bien. ¿Cómo se forma la voz pasiva? La voz pasiva se forma de dos maneras. ¿Recuerdan el verbo to be? El verbo be que hemos estado viendo en varios temas. Yes. Muy bien. El verbo to be, pues como saben, está en su versión de presente simple y en su versión de pasado. Bueno, en la versión de pasado nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque estamos viendo el pasado simple en la voz pasiva. Y si recordamos, tenemos was y were para el verbo to be. Y vamos a ponerlo aquí para que quede más claro. Pueden ir tomando apuntes si gustan. Es was para I, he, she, and it. Y tenemos were para you, we, and they, ¿no? Una vez analizado esto, pues solo deben de tener esto en cuenta, ¿no? Cuando utilizamos was y cuando utilizamos were, ¿ok? Porque pues eso nos va a estar sirviendo mucho en como tal no es un tiempo gramatical, sino es una forma de, pues de decir unas palabras, ¿no? O una forma de una oración. Muy bien.
Bueno, aquí vamos a utilizar was o were dependiendo del sujeto del que estemos hablando y vamos a utilizar el past participle. ¿Recuerdan cuál era el past participle? Yes. Yes. ¿Cuál es el past participle? Por ejemplo, go, when, gone, cuando ya están. Muy bien. Auxiliary have. Perfecto, muy bien. Vamos a ponerlo aquí para que quede un poquito claro. Vamos a recordar, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Como les mencioné, tenemos el tiempo presente, el tiempo pasado simple y el past participle. Present. Ok, cuando estamos hablando de los verbos, de la conjugación de los verbos, pues tenemos tres formas en las cuales podemos conjugar un verbo, dependiendo de lo que nosotros queramos decir. Por ejemplo, si vamos a conjugar el verbo cantar, ¿cómo decimos cantar en inglés, en presente? Sing, Sing. Muy bien. ¿Cómo diríamos cantar en pasado? sang, Sang. Muy bien. ¿Y cómo lo diríamos en sung, participio? Sung. sung, Muy bien. Y pues así tenemos los otros verbos, como mencionaron, go. ¿Cuál es el pasado? when, Went, muy bien. gone, Y gone. gone, perfecto. Ok, esto solo aplica con los verbos irregulares. Recordemos que los verbos irregulares son aquellos verbos que su conjugación cambian por completo. Pero eso no aplica con los verbos regulares. Cuando digo un verbo regular, me refiero a aquellos verbos que terminan con ed. La terminación ed en pasado, ¿no? Por ejemplo, el verbo caminar. ¿Cuál es el pasado de caminar? Walk. Walked. Muy bien. Como se dan cuenta, termina con Walked, ed. El participio igual es walk. Igual podemos hacerlo con play, que es un verbo regular, y diríamos Sí. plays. Y pues el participio igual es played. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en esto, en el participio. Si sabemos que un verbo tiene tres formas diferentes, pues nos vamos a enfocar en esta que es el past participle, ¿no? Entonces quiere decir que nos vamos a enfocar en esta categoría de los verbos para formar esta voz pasiva. Entonces, primero vamos a elegir ya sea was o were, dependiendo del sujeto, más el past participle. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. No. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Pues la estructura como tal es esta, ¿no? Se los vamos a poner aquí si lo quieren, si quieren tomar nota. Se los voy a poner como se las he puesto. Primero iniciamos con el sujeto, subject, luego was o were, dependiendo del sujeto, más el past, más el complemento, ¿no? Así lo pueden poner en sus apuntes. Sujeto, was o were, más past participle, más el complement. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ¿cuándo utilizamos la voz pasiva? When we use the passive voice in the past. Aquí tenemos una lista de acciones cuando realizamos la voz pasiva. Por ejemplo, Catalina, ¿puedes leer el primero, por favor? When the person or thing that did the action isn't known or isn't important. Muy bien, gracias. Aquí nos dice que el primer uso que tiene la voz pasiva en el inglés en pasado simple es cuando la persona o cosa que hace la acción no es conocida o no es tan importante.
Ok, esta es una característica principal de la voz pasiva. ¿Por qué? Pues porque, por así decirlo, entre comillas, no nos importa quién hizo la acción. Solo nos importa qué acción hizo. Por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, The most beautiful paintings were made during the Renaissance. Las pinturas o obras más hermosas fueron hechas durante el Renacimiento. Aquí nos están diciendo que hicieron qué cosas. ¿Qué cosas hicieron en el Renacimiento? Hermosas pinturas. Hermosas pinturas. The most beautiful paintings fueron hechas durante el Renacimiento, pero pues no nos dice quién hizo la acción. Por ejemplo, aquí podríamos haber nombrado una lista de pintores, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún nombre al azar. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Muy bien. Aquí podríamos haber dicho, The most beautiful paintings were made during the Renaissance by Leonardo da Vinci. Aquí sí hubiéramos puesto quién hizo la acción, pero pues como les digo, en el passive voice pues no nos importa como tal quién hizo la acción. Otro ejemplo que tenemos aquí nos dice, My wallet was stolen. Mi cartera fue robada. Aquí solo estamos diciendo la acción que se hizo. ¿Qué acción se hizo? Se robó. Se robó. ¿Qué se Robó. robó? La Se cartera. robó la cartera. Muy bien. Aquí nos hubieran puesto quién hizo la acción. Por ejemplo, My wallet was stolen by the thief. Por el ladrón. Ok, pero pues no pusimos quién hizo la acción. ¿Hasta aquí está todo claro? Yes. Muy bien. Entonces, el primer uso que tienes para mencionar o para no mencionar quién hizo la acción como tal. Muy bien. El segundo uso que tienes para... Gemma, por favor, ¿puedes leer esto? To talk about process. Ok, to talk about processes. Para hablar de procedimientos. Otro uso que tienen. Por ejemplo, Luis, ¿puedes leer este primer ejemplo? The sugar was 8 and then heated to 2050 degrees Celsius. Ok, gracias. Dice, the sugar was added. Can you repeat? Added. Added Muy bien. ¿Cómo leemos este número? 250 degrees. Ok, 250 degrees. Perfecto. Ok, muy bien, gracias. Nos dice, the sugar was added and then heated to 250 degrees Celsius. El azúcar fue agregada y luego calentada o hervida a 250 grados Celsius, ¿ok? Bueno, pues nos dice que para hablar de procesos, aquí estamos explicando un proceso que se realizó, ¿no? ¿Qué proceso se realizó? Se agregó el azúcar y se calentó. ¿Ok? Este es un proceso en el cual podemos utilizar la voz pasiva. Otro ejemplo que tenemos aquí es, Catalina, ¿puedes leer este, por favor? The mixture was then stirred for 10 minutes. Okay, excellent. Stirred. Stirred. Can you repeat? Stirred. 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 Muy bien. Okay. Ok, luego nos dice la mezcla fue entonces movida. Es cuando agarramos una cuchara y la ponemos dentro de lo que estamos haciendo y empezamos a mover, ¿ok? Por 10 minutos. Entonces, si se dan cuenta, esto puede ser un procedimiento. ¿Un procedimiento de qué? De una receta de cocina, de un instructivo para armar cosas, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, teacher, all right. Ok, excelente. Bueno, es un proceso como tal porque se pueden dar cuenta, el azúcar fue agregada, fue calentada, la mezcla se movió, etcétera, ¿no? Estamos dando como que pasos para hacer algo. Muy bien, y el tercer uso que tiene esta voz pasiva es para to sound impersonal informal writing. Muy bien.
¿Alguien sabe qué es formal writing? ¿Escritos formales? Escritos formales. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué escritos formales conocemos? Por ejemplo, reportes de noticias, documentos científicos, cuando le enviamos una carta a nuestro jefe, por ejemplo, son documentos formales o escritos formales. Por ejemplo, me imagino que han visto las noticias, por ejemplo, este puede ser un título de una noticia de un periódico. El Banco de México fue hackeado, por ejemplo, ¿no? Una nueva especie fue descubierta. Que son títulos que pues podemos encontrar en varios escritos formales. ¿Sí está claro esto? Yes. Muy bien. Por ejemplo, the town was destroyed in a tragic twist of fate. ¿Ok? El pueblo fue destruido en twist of fate. ¿Sabemos qué es twist of fate? ¿O a qué le suena twist of fate? ¿En un tornado? ¿Puede ser? ¿Alguna otra idea que tengan? ¿Terremoto? Muy bien. Puede ser un terremoto, muy bien. Cuando decimos twist of fate, pues nos referimos ya sea a algún desastre natural, como mencionó sus compañeros, o un tornado o un terremoto, ¿no? Pues no estamos especificando de cuál estamos hablando, pero cuando decimos twist of fate, nos referimos a esto. Entonces dice, el pueblo fue destruido en un trágico desastre natural. Muy bien. O también cuando decimos twist of fate, nos referimos a algo inesperado. ¿Ok? Entonces, ¿esto puede ser un título que encuentren en alguna noticia? Yes. Sí, muy bien. Por ejemplo, tenemos otro. Blame was laid on the politicians involved. ¿Ok? Eso igual puede ser otro título que encuentren, ¿no? En algún periódico, etc. Entonces, los tres usos que tenemos para la voz pasiva es uno para cuando pues la persona que realizó la acción o la cosa que realizó la acción no es tan importante, para hablar de procesos y para sonar más formales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué significa late? ¿Perdón? ¿Qué significa late o eso de... No. Ok. Ok, cuando decimos late es un verbo que significa acostarse. Pero en este caso, acosar. Ok, cuando estamos hablando de política o algo así, pues significa acosar. Pero si no fuera algo de política, significaría acostarse. Son dos verbos que suenan muy similares. El primero es acosar y el otro acostarse. Ok. Entonces, el texto como tal, bueno, esta oración nos dice, blame was laid on the politicians involved. ¿Qué nos dice? Blame puede ser el nombre de una persona, fue acosado en las noticias políticas. Ok. Muy bien. Todo depende del contexto. ¿Preguntas con esos tres pasos o usos? No. No. Muy bien. Ok. Como les mencionaba, que pues el primer uso que tiene esto es cuando la persona o la cosa que hizo la acción no es muy importante, pues no la mencionamos como tal, pero si la queremos mencionar, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si queremos mencionarla, pues está bien. Si no la queremos mencionar, pues no pasa nada como tal, ¿no? Pero cuando la queremos mencionar, utilizamos una palabra muy específica que es by. ¿Conocen esta palabra?
Por. Por, muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Gemma, can you read it, please? His sandwich was stolen by a squirrel. 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 ¿Saben qué es squirrel? Yeah. Una ardilla. Muy bien. Aquí nos dice, su sándwich fue robado por una ardilla. Aquí bien podemos haber dicho, his sandwich was stolen. Punto. Su sándwich fue robado. Pero aquí estamos siendo un poquito más específicos e indicando quién robó el sándwich. His sandwich was stolen by a squirrel. Si solo ponemos was stolen, pues podemos pensar que lo robaron por una persona, que lo robaron, no sé, por un animal en este caso. Pero pues aquí estamos especificando quién se robó el sándwich. Entonces aquí utilizamos la palabra by. Por ejemplo, vamos a darles ejemplos utilizando esta estructura. No sé. ¿Quién me ayuda a leer esta oración, por favor? A new iPhone was sold by Apple. Ok. A new iPhone was sold by Apple. ¿Qué nos dice esta oración? El nuevo iPhone está agotado por Apple. Ok. Está co- Tenemos el verbo sold, que es el participio del verbo Vender. sold. Muy bien. Y es un verbo irregular, por lo tanto cambia. Y pues es el mismo, ¿no? Presente, pasado simple y participio. Aquí vamos a estar utilizando sold. Entonces, aquí dice, a new iPhone was sold by Apple. ¿Quién vendió el iPhone? Apple. Apple. Muy bien. Pero pues si eliminamos Apple, pues ya podemos deducir quién vendió el iPhone, porque pues sabemos que los iPhones son de la marca Apple, ¿no? Entonces, pues si decimos únicamente a new iPhone was sold, pues sabemos que Apple lo vendió. Pero pues si queremos únicamente mencionar exactamente quién vendió el iPhone, pues ponemos en este caso a la persona o a la marca. ¿Me explico? Yes. Muy bien. Entonces, ¿cómo poder identificar una parte muy importante de esta voz pasiva? Lo que vamos a hacer primero es identificar el verbo. Por ejemplo, aquí en esta oración, ¿cuál es el verbo? Sold. Sold. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ir practicando con esto. Usualmente lo van a encontrar de esta manera estos ejercicios. Que pues pasamos una oración en pasado simple. Aquí nos referimos a este verbo. Estamos usando este verbo, ¿no? Apple vendió un nuevo iPhone. Y cuando lo pasamos a la voz pasiva queda un nuevo iPhone fue vendido por Apple. Si se dan cuenta en estas oraciones, pues al inicio en esta tenemos a Apple, ¿no? Y en la segunda, pues Apple queda hasta el final de la oración. Bueno, vamos a explicarles cómo funciona esto. ¿Ok? Primero, en esta oración, ¿cuál es el verbo? Sold. Sold. Muy bien. Entonces, una vez que identificamos el verbo, nos vamos a hacer una pregunta. What? Esta pregunta sí la conocemos, ¿no? Yes. Bien.
Entonces, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué se vendió? En este caso, ¿qué se vendió? iPhone. Ok, a new iPhone, ok. Se vendió un nuevo teléfono o un nuevo iPhone. ¿Y quién vendió el iPhone? Apple, muy bien. Ok, identificamos las tres partes de una oración en pasado simple. Primero identificamos ¿qué? El verbo como tal. Una vez identificado el verbo, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Qué se vendió? Y cuando respondamos a esa pregunta, pues vamos pues a saber qué se vendió como tal. Y pues por último, el sujeto. ¿Quién vendió el objeto como tal? Bueno, a esto como tal que acaban de encontrar, lo de color azul, a New iPhone se le conoce como el objeto directo. ¿Ok? ¿Habían escuchado esto antes? Sobre objetos directos. Yes. ¿Sí? Yes. Muy bien. El objeto directo como tal es el objeto o una persona que recibe la acción del verbo. Es por eso que nos hacemos esta pregunta. ¿Qué se vendió? Se vendió un nuevo teléfono. Ese es el objeto directo. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando estamos en una oración de pasado simple y la queremos pasar a la voz pasiva en pasado simple, pues el objeto directo se convierte en... ¿En qué se convierte el objeto directo? Viéndolo de esta manera, ¿en qué se convierte el objeto directo? En subject. En el sujeto. Muy bien, perfecto. A new iPhone, ¿ok? Y pues si se dan cuenta, el verbo permanece en la misma lugar, en la misma posición, pero pues le agregamos lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? El auxiliar was o were. En este caso, ¿qué auxiliar estamos utilizando? Was. Was. ¿Por qué estamos utilizando was? Una persona. Porque pues sabemos que un iPhone, un teléfono es un objeto y sería como it, ¿ok? Una cosa. Entonces, si sabemos que es como it, utilizamos was. Entonces, a new iPhone was sold by Apple. Si se dan cuenta, Apple queda en la parte final y pues no es tan necesario agregarlo como les había dicho. Entonces, el objeto directo se convierte en el nuevo sujeto de la oración. Luego agregamos que el auxiliar, el verbo en past participle y por último el sujeto. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. No, ok. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. A ver, vamos a poner esta oración en pasado simple. My mom esta oración. ¿Qué nos dice esta oración? ¿Alguien me ayuda a leerla, por favor? My mom cooked a delicious meal. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice en español la oración? Mi mamá cocinó una deliciosa carne. Ok. Cuando decimos meal, nos referimos a alguna comida del día. Por ejemplo, el desayuno, el almuerzo o la cena. No estamos especificando de Ah, cuál ok, ok. estamos hablando. Meat es carne, con una T Ah, al final. sí. ¿Vale? Muy bien, Ujú. no te preocupes. Bueno, entonces, my mom cooked a delicious meal. Mi madre o mi mamá cocinó una comida deliciosa. Muy bien, esta oración está en pasado simple. Muy bien, ¿qué les dije que hay que hacer primero? Pasar a el... Ay. Bueno, quedaría a Identificar. delicious. Ajá. Vamos a identificar el verbo. ¿Recuerdan?
Ujú. Cooked. El verbo es cooked, en pasado. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué se cocinó? ¿Qué se cocinó en este caso? A delicious meal. Deliciosa Se comida. Muy bien, se cocinó una comida deliciosa. ¿Y quién cocinó el delicious meal? My mom. My mom. Muy bien. Ya identificamos las tres partes. Si les dije que lo que va después del verbo es el objeto directo, se convierte en el sujeto. ¿Cómo quedaría? A delicious A delicious meal meal was or were. ¿Qué utilizaríamos aquí? Was. Was. Muy bien. ¿Por qué utilizamos was was? cooked Was my mom. Aquí pues podemos ponerlo entre paréntesis, ¿no? By my mom. Lo pongo entre paréntesis porque recuerden que les dije que no es tan indispensable mencionarlo. Ok, entonces quedaría. A delicious meal was cooked by my mom. A delicious meal se convierte en el sujeto y pues my mom queda al final. ¿Va quedando claro este tema? Yes. ¿Sí? ¿Los demás? Yes. Muy bien. Vamos a hacer una ahorita con este. Em, a ver. A ver. A ver. Danced. The party. Ok. Vamos a ver. The girls danced. em, mm, a ver. Pop music, por ejemplo. Ok, ¿qué nos dice la oración? Las niñas bailan música pop. Ok, las niñas bailaron música pop. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer aquí? Identificamos el verbo. Verbo. Muy bien. Entonces, hacemos la pregunta, ¿qué se bailó o qué bailaron? Pop music. ¿Ok? Pop music. Y pues por último, el sujeto. Las chicas o las niñas. ¿Quiénes Muy bien. bailaron, no? ¿Cuál es tu pregunta, Gemma? ¿Quiénes bailaron? ¿Quiénes bailaron? Muy bien. ¿O qué se bailó? ¿Recuerda? ¿Qué se bailó? ¿Qué se bailó? Pop music. Pop music. Pop music. ¿Qué seguiría en este caso? Where dance. Where. Sí, ¿Por qué diría where? porque estamos hablando de muchas. De muchas, de las niñas. Ok, pero recuerda en este caso. Aquí pop music se convierte en el sujeto. ¿Y pop music sería plural o singular? Entonces sería was. Singular. Was. Muy bien. Was. ¿Qué sigue? Verbo dance. Danced. Muy bien. Was danced By by, girls. by the girls. Ok, recuerden, lo ponemos igual en paréntesis. Muy bien. Pop music se convierte en el sujeto. Was, ¿por qué? Porque pop music es singular. Y pues bueno, ponemos el participio que es danced. Y entre paréntesis ponemos quién hizo la acción. ¿Preguntas hasta aquí? No te entonces, paréntesis, bueno, por la acción. ¿Perdón?
Siempre se va a poner en paréntesis. No, bueno, es que se lo puse por paréntesis, porque recuerden que Ok. les expliqué que no es tan necesario poner quién hizo la acción, pero pues si lo quieren poner, pues no pasa nada. ¿Ok? Siempre entonces podría quedar hasta pop music was dance. Es exacto. Pueden poner pop music was danced. Pero pues si quieren poner by the girls, no pasa nada. Ok. ¿Ok? Vamos a hacer una más y listo. Vamos a... Ok. ¿Qué dice esta oración? The kids make mistakes, Mistakes. ¿Qué es mistakes? errores. Errores. Entonces, dice, los niños hicieron o cometieron errores. Muy bien. Perfecto. Vamos a, de nuevo, identificamos el Verbo. verbo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿O qué se cometió? Errores. Errores. Muy Errores. bien. ¿Quién cometió los errores? Los niños. Los niños, the kids. Muy bien. Entonces, mistake se convierte en El sujeto. Sujeto. el sujeto. Luego, ¿qué haría? Where. Where. Muy bien. Aquí ya no ponemos was, ponemos where. ¿Por qué ponemos where? Por errores, plural. Por errores porque estamos hablando en plural. Plural. Muy bien. Luego, Mate. mates. By the kids. Ok, entonces aquí estamos haciendo un ejemplo en plural. Si nos damos cuenta, aquí todos los ejemplos que hicimos fueron en singular. Pero aquí tenemos where. Errores fueron cometidos. Los errores fueron cometidos por los niños. Los niños cometieron errores. Errores fueron cometidos por los niños. ¿Queda claro? Yes. Muy bien. Muy bien, como se pueden dar cuenta, todas estas oraciones son de manera afirmativa. Y si han visto los demás temas que hemos enseñado, pues tenemos la forma afirmativa, negativa y preguntas. ¿De acuerdo? Yes. Muy bien, vamos a ver cómo realizaríamos una oración negativa. ¿Cómo pasaríamos a la voz pasiva en una oración negativa? Por ejemplo, vamos a hacer esto. Ay, perdón. Esta oración. Muy bien, ¿recuerdan el tema del pasado simple que negábamos con el auxiliar didn't? ¿Sí? Yes. Muy bien, recuerden que utilizamos el auxiliar didn't para negar el pasado simple. Por ejemplo, podemos decir, yo no comí pizza. I didn't eat pizza. Mi hermana no jugó fútbol. My sister didn't play football. ¿Ok? Entonces, utilizamos didn't para la forma negativa en el past simple. Y pues aquí básicamente vamos a hacer lo mismo, que primero vamos a identificar el verbo. ¿Cuál sería el verbo en este caso? Print. Find. Ok, pero en este caso vamos a unirlo con el auxiliar. Didn't find. Muy bien. ¿Cuál sería el objeto directo en esta oración? Any evidence? Any evidence. Muy bien. Ninguna evidencia. ¿Y el sujeto cuál sería? They. They. Muy bien.
Las 3 partes fueron identificadas. Vamos a hacer esto. De esta manera. Bueno. Aquí podríamos empezar la oración con esto, ¿no? Si aquí tenemos any, podemos comenzar con esta palabra. Recuerden que en algunas clases les he dicho que en inglés no se pueden utilizar 2 negaciones en la misma oración. Por lo tanto, vamos a hacerlo de esta manera. Si aquí tenemos any evidence, ¿recuerdan cuando vimos esta palabra para negar que no hay cierta cosa? ¿Sí? Muy bien. Sabemos que cuando tenemos any, pues en la forma negativa, pues estamos diciendo que no hay. En este caso, no hay evidencia. Entonces, pasaríamos a no evidence. ¿Aquí qué creen que pasa? Si ya tenemos el sujeto que es any evidence, pasa a no evidence. ¿Qué va después? Didn't find. Fin. Ok. Didn't, en este caso, pasa a Was were. was o was. Muy bien. Was. El verbo aquí es find, pero aquí está en presente. ¿Cuál sería el participio de find? Found. ¿El pasado cuál es? Muy bien, perfecto. Found. Aquí tenemos presente, pasado simple y participio. Nos vamos a enfocar en este, ¿no? Found. Bueno, entonces, continuamos. No evidence. Was found. Y pues si queremos poner quién hizo la acción, ponemos by them. They se convierte en them. Bueno, aquí nos dice la oración. Ellos no encontraron ninguna evidencia y pasa a ninguna evidencia fue encontrada por ellos. ¿Queda claro esto? Yes. Sí, entonces, La didn't traducción de la segunda, ¿cómo queda? de la oración. Ajá. Ok, ninguna evidencia fue encontrada por ellos. Ok. Thank you. Ok, aquí, entonces, didn't se convierte en was. Find se convierte en el participio. Found. Aquí recuerden que les dije que no equivale lo mismo a any. Ponemos no, ¿por qué? Pues no podemos decir no evidence wasn't found. Ok, no podemos poner 2 negaciones en una misma oración. Any questions? No. No. Ok, vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro. Vamos a... Muy bien, ¿qué dice esta oración? They didn't finish the work. They didn't finish the work. Ellos no terminaron el trabajo. Muy bien, entonces vamos a identificar primero el verbo como tal. El verbo como tal es Didn't finish didn't finish. Muy bien. Luego, el objeto directo, ¿cuál es? the work. The work. Y pues por último tenemos al sujeto, they. Entonces, la oración queda... ¿Cómo queda la oración? The work was Ok, the work was... finishes. Finish con ED. Finish. Si aquí tenemos negativo en didn't, ¿cómo es el negativo del verbo be? Wasn't. En pasado. Wasn't. Wasn't o was not. ¿Ok? Wasn't. Muy bien. Luego tenemos el verbo finish. ¿Cuál es el participio de finish? Finish. Bien. Finished. Muy bien. The work wasn't finished by them. Por ellos. Ok, aquí sí vamos a poner wasn't en negativo. Sí.
¿Cuál es tu Teacher, pregunta? en la anterior oración igual estaban they didn't find any evidence, pero ahí pusimos no evidence was found by them. Aquí no podría, era porque teníamos el any, ¿verdad? Exacto, porque tenemos el any aquí, pues debemos de comenzar con no. Todo esto, no evidence, equivale a any evidence, ¿no? Entonces, para no volver a poner any evidence, porque si ponemos any aquí, pues estaríamos negando como que 2 veces, y pues no podemos hacer eso en una oración. ¿De acuerdo? Yes, teacher, thank you. Muy bien. Y pues aquí, pues como the work no tiene any antes, o no tiene una palabra que diga no, por ejemplo, una palabra negativa, está simplemente solo, ¿no? Entonces, pues no es necesario comenzar con no en esta oración. Y pues aquí sí podemos poner la negación del verbo be. Didn't pasa a wasn't. Entonces, the work wasn't finished by them. El trabajo no fue terminado por ellos. ¿Queda claro este ejemplo? Yes. Muy bien. Voy a ponerle unos ejercicios para que lo hagan. En esta parte negativa, ¿no? ¿Se les hace complicada esta parte negativa? No, ¿No? ¿Y la No. afirmativa? no. Muy bien. 3 oraciones. A ver. Muy bien. Tenemos 3 oraciones. Las vamos a pasar en la voz pasiva en pasado simple. ¿Preguntas del vocabulario? Ok, pueden comenzar a hacerlo, ahorita lo revisamos. ¿Listos?
Ok. Vamos a revisar la primera. ¿Cómo creen que haya quedado la primera? ¿Alguien? The children to the party was invited by them. Ok. The children. ¿Qué más? The children To the party to the party. Ok. Vamos a... was invited by them. ok. Was invited by them. Vamos a analizar esta primera versión. Thank you, Luis. Vamos a hacer unos pequeños cambios, ¿no? Como saben, primero hay que identificar el verbo como tal. Que el verbo como tal es didn't invite. Y pues ya sabemos cuál es el verbo. Después tenemos al objeto, ¿no? Al objeto directo, que son the children. Y pues todo esto es el complemento, ¿no? Y pues aquí tenemos al sujeto principal. Entonces, the children, que es el objeto directo, se convierte en el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el verbo en este caso? Didn't invite. ¿Cómo pasaría didn't invite? The children, plural o singular. Wasn't. Wasn't. ¿Por qué wasn't? Porque solo habla de uno, ¿no? Bueno, solo es una persona. Sería where, ¿no? Ok, cuando estamos diciendo the Were. children, nos referimos a los niños. Niños en plural. Ok. Niño decimos child. El plural es Ah, children. Entonces, the children weren't invited to the party. La oración como tal dice, ellos no invitaron a los niños a la fiesta. Y en la voz pasiva quedaría, los niños no fueron invitados a la fiesta. ¿De acuerdo? Of course, teach. Ah, entonces ahí no es necesario ya ponerle they. Exacto. Porque ya está hablando, Aquí, pues. ya está hablando de children. Entonces, No, recordemos que los aquí niños. ellos es una cosa y los niños Ah, sí, sí, es sí. otra cosa. Sí, sí. Ellos, no sé, otros niños no invitaron a los otros niños a la fiesta, ¿no? Y pues aquí pueden poner by them. Ah, ok. ¿Queda claro Thank esto? you, teacher. Yes. Muy bien, ya son las 9:30. ¿Quieren que revisemos estas dos o las dejamos para la próxima clase? The other class, sí. please. Ok, muy bien. Entonces, si no terminaron estas dos, las terminan en casa y pues las revisamos el día jueves. ¿Les parece? Yes. Thank you, teacher. Thank you. Muy bien, See you next entonces, como tal, nos vemos la próxima clase del jueves y para continuar explicando esto, ¿ok? Take care y have a Yes. good night. Thank you so much, guys. Good night. Bye. Bye bye, thank you.